Hola amados, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo para este tiempo que pasaremos juntos escudriñando la palabra de Dios, viendo lo que Dios quiere compartir con nosotros. Y la verdad, espero que Dios pueda bendecir tu vida como la bendijo cuando estaba yo preparando esto, cuando Dios me dio pues esto que quiero compartir hoy. Pero la verdad, venimos de un fin de semana pasado con el congreso que tuvimos ahora en septiembre de Andando en lo Sobrenatural, que espero que hayas podido seguirlo, hayas podido ver las predicaciones y la enseñanza de la gente que nos acompañó. Y si no lo has podido hacer, entra a nuestras páginas, a nuestras redes, y ahí vas a poder disfrutar de nuevo de todos los mensajes, de todo el tiempo de alabanza, de todo lo que el Señor hizo en medio nuestro, que creo que fue una cosa maravillosa. Y creo que tiene que ver con esto que Dios ha puesto muy fuerte en mí en estos últimos tiempos acerca del espíritu humano, de las cosas que Dios quiere hacer, porque realmente Dios desea que tú y yo andemos en lo sobrenatural, que nos movamos conforme a las riquezas de su gloria, que podamos hacer las cosas que Él tiene planeadas para nosotros. Y bueno, hay mucho más que va a estar haciendo el Espíritu Santo. La verdad es que cuando tú participas de un congreso, recibes alguna cosa de Dios, algunas cosas cambian instantáneamente, es como que algo te pega y hay una cosa diferente, pero hay muchas cosas que son como los árboles, ¿no? Que hay una semilla que fue sembrada y que va produciendo un crecimiento y va madurando ciertas cosas hasta que produce fruto. Y la verdad es que Jesús lo dijo, que nos conocerían por nuestro fruto, y yo espero en el Señor que realmente podamos todos madurar esto que recibimos, que podamos profundizarlo, que podamos empezar a dar fruto, un fruto de justicia, porque somos árboles de justicia, dice Isaías, somos árboles de justicia plantíos de Jehová para gloria suya. Y bueno, llevaremos un fruto extraordinario, y yo estoy convencido de que al paso de los días, de los meses, habrá un cambio profundo en nuestras vidas. Dios va a usar tu vida de manera especial. Dios va a llevarte a áreas que nunca pensaste que podían dar algún resultado, que podían tener alguna cosa, y sin embargo Dios te va a sorprender. Y la verdad es que estamos esperando los testimonios de lo que Dios va a hacer. Y yo quiero animarte porque a veces las cosas que Dios planea son tan extraordinarias que es difícil de captarlas, de decir, pero ¿cómo yo? ¿Cómo Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te pido, por favor, no te preocupes de los porqués, no trates de entender lo que pasa por la mente de Dios. Lo que tenemos que entender es que nuestro Padre Celestial nos ama profundamente. Nos ama profundamente y no nos ve como ovejas perdidas, no nos ve como gente que estamos por ahí al lado del camino, perdidos en una selva. Nos ve como sus hijos, como sus hijas, como gente a la que Él ama profundamente, y que tiene este anhelo de que podamos encontrar y probar los poderes del siglo venidero, como describe Pablo, podamos entender la grandeza que ha sido puesta en nosotros. Y yo confío en el Espíritu Santo que iremos entrando a esas cosas, y ya verás, el mensaje que tengo para hoy tiene que ver con esto de poder profundizar, crecer, producir un gran fruto. Pero antes de entrar a eso, realmente quiero decirte estas palabras. Dios no ha cortado su brazo para salvarte, ni ha cerrado su oído para no oír. En el Antiguo Testamento decía de Israel que los pecados de Israel habían cerrado sus oídos y habían acortado su brazo, pero no para ti. Porque si tú estás caminando en Cristo, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú has nacido de nuevo, si has sido renovado por la sangre del Cordero, si has cambiado tu vida, si has encontrado la vida eterna, has nacido de nuevo. Dios siempre tiene su brazo extendido para ayudarte y siempre tiene su oído abierto para oírte. No tengas temor de acercarte a Dios, porque Dios te ama de una manera sorprendente, de una manera inexplicable. Eso es su naturaleza, pero dentro de su naturaleza, el lugar que ocupamos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero,
Es un lugar muy especial. Por eso, como te compartí en el Congreso, Dios nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque Dios no está interesado en hijos que estén por allá perdidos en alguna parte remota del universo. Dios quiere tener a sus hijos junto a Él, porque somos de gran estima para Dios. Tú eres de gran estima para Dios. Eres muy acepto y muy amado en el Señor, o muy acepta y muy amada en el Señor. No hay absolutamente nada que pueda separar al Padre de ti. Absolutamente nada. Tus pecados han sido borrados, han sido, dice la palabra, que fueron arrojados al medio del mar. Dios ha decidido no acordarse más de tus pecados y ha sido hecho completamente limpio, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Disfruta eso. Es la idea de que si yo me presento hoy, si tú te presentas hoy ante nuestro Padre Celestial, el Padre voltearía a vernos, por poner una metáfora, voltearía a vernos con ojos de amor y diría: bienvenido, hijo mío. Este es mi hijo muy amado, en quien tengo mi complacencia. O esta es mi hija muy amada, en quien tengo mi complacencia. Y a Dios le complace que seas su hijo, porque te ama profundamente. Y yo quiero tomar un tiempo antes de orar por enfermos, para pedirle al Padre que ese amor que está en tu corazón, que Dios derramó por su Espíritu Santo en tu corazón, ahora el amor de Dios te cubra como un bálsamo y quite de tu vida cualquier ansiedad, cualquier preocupación, cualquier inseguridad que tengas en tu caminar con Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido que el amor con que nos has amado nos cubra de tal manera, Señor, que seamos invisibles a cualquier cosa que el enemigo quiera hacer y que podamos estar cubiertos por ese hermoso brazo tuyo, por esa hermosa presencia tuya, por esa naturaleza tuya, Padre. Cúbrenos de amor a cada persona que está viendo este mensaje, escuchando mi voz. Padre, te pido que la cubras de tu amor, de una manera especial, de una manera diferente tal vez, pero que puedan sentir el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Derrama tu amor, Señor, de una manera palpable sobre cada persona que escuche este mensaje. Bendícenos, Padre Santo. Bendícenos con más de tu presencia. Bendícenos con este bálsamo de amor que existe en tu presencia, porque ese eres tú, Padre. El amor, el amor, el amor eres tú, Señor. Respira profundamente y deja que el amor de Dios te inunde, te llene, te rebase también. Ahí donde estás, deja que el Espíritu Santo te llene con su amor. Gracias, Señor, gracias. Y yo quiero orar por enfermos en este tiempo. Cualquier dolencia, cualquier enfermedad. Hay personas con migraña, personas con problemas en la garganta. Hay una persona que tiene esto que estoy sintiendo. Es como que hubiera no sé cómo llamarlo, pero es como una comezón en la base de la garganta, como si hubiera respirando algo picante, algo irritante, que cuando respiras te dan ganas de toser. Problemas en general en los pulmones. Estoy viendo bronquios que están como endurecidos, como que hay un problema de enfisema en el pulmón. Y yo hablo que se limpia completamente los bronquios, se limpia todo pasaje respiratorio de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Se limpia toda obstrucción en tu cabeza, toda restricción de flujo en cualquier parte de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Hablo que se abren tus arterias en el nombre de Jesús, que regresa circulación perfecta a tus venas. Hablo en contra de todo tipo de varices, tanto en las piernas como en el resto del cuerpo. Padre, sana hígados también, Señor, o de cualquier problema que estén teniendo ahora. Estoy oyendo la palabra cirrosis. Si tienes cirrosis en el hígado, ve una porción del hígado que está necrosada. En el nombre de Jesús hablo vida a ese hígado en el nombre de Jesús, porque es la voluntad del Padre. Problemas en los ojos, cataratas, mácula, en el nombre de Jesús. Ordeno que sea restablecida, funcionamiento perfecto.
el nervio óptico en el nombre de Jesús. Regresa a funcionar como debes funcionar. Se acaba la visión de túnel en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay problemas en las vértebras cervicales. Te cuesta trabajo voltear la cabeza, te cuesta trabajo voltear para arriba y para abajo. Ahora Dios está ajustando tus vértebras. Ordeno que tus vértebras en toda tu columna se establezcan perfectamente bien, con la curvatura perfecta, con la separación entre las vértebras, con los discos y todo lo que funciona en la columna para hacerla flexible, fuerte y funcional. En el nombre de Jesús, ordeno que todo se acomode como debe acomodarse. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a declarar sanidad, porque sé que es tu voluntad, porque tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud. Aún si no dio la palabra de la dolencia que tú tienes, hay problemas con el sistema inmunológico que están creando diferentes problemas, diabetes, lupus, y en general problemas en fibromialgia, arteriosclerosis, son varios problemas en los músculos, atrofia muscular, pero cualquier problema del sistema inmunológico que esté atacando a tu propio cuerpo, yo lo reprendo ahora, ordeno que regrese a funcionamiento perfecto como el Padre lo definió. Y Padre, yo te doy gracias porque por las llagas de Jesús fuimos curados, y cualquier dolencia que padezcan mis hermanos y hermanas, cualquier cosa que esté afectando sus vidas, yo lo reprendo ahora en el nombre de Jesús. Hablo sanidad perfecta a todo tu cuerpo. Recibe sanidad porque por las llagas de Jesús tú fuiste ya curado, tú fuiste ya curada en el nombre de Jesús. Y te pido que nos hagas saber lo que pasó en tu cuerpo, lo que Dios ha hecho contigo. Queremos oír las maravillas que Dios hace. Gracias a Dios por su don inefable, dice la palabra. Y yo quiero entrar directamente a compartir contigo lo que el Señor me dio. El título de este mensaje es El Sembrador. Y tiene que ver con una parábola. La verdad, no voy a hablar exactamente del sembrador, sino de todo lo que la parábola del sembrador explica. Y bueno, quiero leerte la versión de esa parábola en el Evangelio según San Marcos. Y es un poco largo. Es Marcos capítulo 4, del versículo 3, o del versículo 2 al versículo 20. Y te lo quiero leer completo porque es una historia muy impresionante. Y Jesús, en una parte de esta parábola, dice que si no entendemos esta parábola, ¿cómo podemos entender las demás parábolas? O sea que dentro de esta parábola hay ciertas cosas que Jesús quiere que entendamos. Y yo quiero compartir contigo lo que he entendido hasta ahora. Y espero que sea bendición. Y tiene que ver con las cosas que recibimos cuando nos ministran, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando alguien o tú mismo lees algo en la palabra y encuentras una verdad, encuentras algo que el Espíritu Santo te impacta. Tiene que ver con la manera en la que nosotros recibimos, manejamos la palabra de Dios. Y de esa manera con la cual nosotros enfrentamos lo que la palabra de Dios, cuando llega a nosotros, debe producir, que es el centro de esta parábola, la parábola del sembrador. Y te voy a leer pues del versículo 2, ten un poquito de paciencia, es largo, son 19 versículos, del versículo 2 al versículo 20. Y les enseñaba, dice, por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros
os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, versículo 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyeron, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y siempre, por mucho tiempo, cuando yo leía esta parábola, siempre en mi cabeza estaba la idea de que esta parábola se refiere a la salvación. Pero he llegado a entender que no se refiere a la salvación nada más. Claro, tiene que ver con la salvación, pero hay cosas que no se pierden. O sea, si no has cometido pecados terribles, si entregaste tu vida a Cristo, si respondiste al llamado de salvación, hay una obra que el Espíritu Santo sigue haciendo en tu vida para perfeccionarte, para hacerte madurar. Y a menos que renegaras de Cristo y lo mandaras a volar y blasfemaras del Espíritu Santo, no hay cosas que puedan llevarte a perder la salvación que tienes en Cristo. Pero he entendido que esta parábola se refiere en realidad a todos nosotros, a cada persona, porque en diferentes partes de nuestra vida, en diferentes puntos de la palabra, en diferentes verdades de Dios, todos somos como este tipo de tierras. Somos como la tierra que está junto al camino donde cae la tierra. Somos como pedregales en los que cae esta semilla que crece rápidamente y luego se seca porque no tiene raíz. O somos como personas a las cuales fue sembrada la palabra entre espinos y en los afanes de la vida, la pasión por las riquezas o por las cosas del mundo ahogan la palabra y no dejan que prospere. Y en algunas partes de nuestra vida, cada vez más que espero, pero en algunas partes de nuestra vida, la palabra llegó, la recibimos con gozo, la apretamos, la mantuvimos en nosotros y la hemos ayudado a crecer, la hemos sembrado, la hemos regado, la hemos cuidado, la hemos abonado la tierra, por decirlo así, y hemos visto en áreas de nuestra vida que damos fruto, y muchas veces es un fruto muy abundante. En algunas otras es un fruto pequeño, pero seguimos dando fruto. Así que en nuestra vida tenemos todos estos 4 tipos de tierra. Y creo que parte del problema es que no nos damos cuenta muchas veces de qué tipo de tierra recibe la palabra que nos están compartiendo. Porque a mí me llama mucho la atención, y lo hemos comentado Lucero y yo mucho tiempo, que por cierto manda muchos saludos cariñosos. Lo hemos comentado mucho tiempo Lucero y yo, de que hay una diferencia. Hay personas que reciben la palabra, que se entregan al Señor y de repente, ¡pum!, tiene como un despegar, como de esos aviones, se levantan como cohetes hacia arriba. Y hay otras personas que van como planeador, despacito, despacito, subiendo, subiendo, subiendo. Todos pueden ir creciendo, pero hay una diferencia grande entre algunos y otros, y aún dentro de esos niveles de personas en cuanto al crecimiento espiritual. Hay áreas en la vida de las personas que son de fácil aceptación, que se mueven con libertad, que han tenido un cambio profundo, pero hay otras áreas en donde, a pesar de haber ministrado la palabra, de haber enseñado la palabra, a pesar de haber presentado lo que dice la palabra de Dios respecto de esas cosas, hay áreas en la vida de algunas personas que no pasa nada. Es como que estuviéramos pegando con un muro de granito y las cosas no funcionan. Y la verdad es que todos, quizá
la mayoría, para no ser tan definitivo, pero la mayoría de nosotros tenemos algunas áreas en nuestra vida en que nos comportamos como alguna de estas 4 tierras que el Señor refiere en la parábola del sembrador. Y quiero llevarte un poco a lo que el Señor me ha estado hablando respecto de este pasaje, porque creo que es importante que nos demos cuenta. A ver, déjame poner otra manera. Si pones tú a varios cristianos juntos y les vas preguntando cosas respecto de lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, la salvación, casi todos estamos de acuerdo en que si creemos en Jesucristo, lo que confesamos con nuestra boca, seremos salvos. El bautizo en el Espíritu Santo, y ahí, la verdad, parecemos como todo un abanico de opciones. Hay mucha gente que piensa que el Espíritu Santo no actúa allá, hay personas que piensan que nada más fue para la salvación, hay personas que piensan que el bautizo en el Espíritu Santo no es necesario, que eso fue, o sea, y tienes un grupo de la cristiandad, un grupo muy grande en lo que estamos nosotros, espero que tú también, que creemos que el bautizo en el Espíritu Santo es actual. Dicho Lucero, yo cada vez que podemos lo ministramos, hacemos oración con la gente para que la gente reciba el bautizo en el Espíritu Santo con la iglesia hablar en lenguas. Las lenguas, por cierto, son otra área en donde tienes toda una gama de posibles respuestas. Hay mucha gente que lo piensa que son cosas absurdas, otra gente piensa que son celestiales. Y dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué si la palabra de Dios enseña lo mismo, dice lo mismo, por qué es que cada uno de nosotros, y aún, déjame decirte esto, aún dentro de cada congregación, aunque la congregación tenga una serie de cosas en las que creen, en las que están convencidos, que las enseñan, que son, por llamarlo así, dogmas doctrinales, cosas que la gente debe de saber y creer, aún dentro de las congregaciones hay gente que tiene áreas con las cuales no puede estar de acuerdo con el liderazgo, con el pastor, y a veces ni siquiera con la palabra, porque dicen, no, es que esto fue escrito hace 2000 años o más de 2000 años y estaba bien para aquella época, pero en esta época actual ya no, Dios tiene que renovarse, y te parecerá sorprendente, pero hay mucha gente que piensa que la palabra de Dios es una cosa anticuada, que no tiene relevancia para la época actual. Y entonces la gente rige su vida en función de otro tipo de valores, de patrones de pensamiento, de filosofías, y la palabra de Dios no tiene la relevancia que tiene para mí o que tiene para ti, espero. Así que yo creo que tiene que ver con la manera en que nosotros recibimos la palabra de Dios. Es la misma palabra, o sea, es un mismo pasaje. Podemos leerlo y cada persona puede recibir ese pasaje de manera diferente. No porque esté escrita diferente para cada uno, sino porque cada uno recibe esa palabra en función del tipo de tierra que hemos preparado para que la palabra dé fruto. Y de eso quiero hablarte, porque la semilla, la palabra, es la misma. O sea, cuando alguien te comparte, o sea, el sembrador es el que siembra la palabra. Estamos hablando de sembrar la palabra de Dios, no es la palabra de Perico Pérez o de mi compadre, no, es la palabra de Dios. Y cuando sembramos la palabra, cuando hablamos de lo que dice la palabra y somos fieles en transmitir lo que dice la palabra, el mensaje lleva el respaldo de la palabra, el respaldo de Dios, porque dice que su palabra no regresará a él vacía, sino hará aquello para lo cual fue enviado y ejecutará lo que Dios la envió para hacer. O sea que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es la misma palabra. Pero cada uno de nosotros recibimos esa palabra que nos dan de manera diferente. No debería ser así. Todos deberíamos tener una buena tierra. Y lo que quiero platicarte ahorita no es para poner condenación, sino quiero mostrarte ciertas estrategias del diablo que hace contra nosotros para que podamos enfrentar las estrategias del diablo, conocer sus maquinaciones y resistirlo, de modo que no se entrometa, no estorbe lo que Dios quiere hacer, porque cuando Dios siembra una palabra en tu vida, no lo hace nada más para que tengas información, lo hace para que podamos ser transformados en la riqueza de tu palabra, y que podamos ser alumbrados nuestros caminos, alumbrado nuestro entendimiento con lo que dice la palabra de Dios. Y eventualmente el objetivo es que todos lleguemos al mismo entendimiento, al mismo conocimiento por la guianza del Espíritu Santo. Así que
quiero que entiendas eso. No está hablando Jesús de sembrar la opinión de alguien, de sembrar la filosofía de alguien. Está hablando de sembrar la palabra. El sembrador salió a sembrar y la semilla que siembra el sembrador es la palabra de Dios. Así que todos recibimos la palabra. Y una cosa que quiero empezar con esto. Cuando tú estás preparado para escuchar a alguien hablar de la palabra de Dios, es importante que te metas con el Espíritu Santo y le digas, Espíritu Santo, enséñame lo que tú quieres enseñarme. Porque a pesar de que todos queremos compartir y predicar la verdad, el único que puede enseñarnos la verdad es el Espíritu de Dios. Así que si vas a estar en un congreso, si vas a oír una predicación, si vas a oír una enseñanza, pídele al Espíritu Santo que te enseñe la verdad, que te muestre de toda la enseñanza que vas a recibir, qué es verdadero, qué es lo que está alineado con Él, lo que responde a la guía del Espíritu Santo, lo que responde a la verdad que hay en Jesús, a la verdad que hay en la palabra. Y también se requiere que tú y yo aprendamos a escudriñar la Escritura. Yo siempre, cuando daba yo clases, siempre le digo a la gente, lo que yo enseñe de la palabra de Dios es mi responsabilidad, el presentarla de manera que sea clara, que sea veraz, que sea fidedigna con la palabra, que sea respaldada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Así que Dios me pedirá cuentas por lo que yo enseñé, pero también a cada estudiante, a cada persona que recibe la enseñanza de un maestro, de un pastor, de un predicador, nos pedirá cuentas para saber qué hiciste con la palabra que recibiste. Escudriñaste las escrituras, buscaste a ver si era verdad o no, buscaste a ver si tenía soporte de todo, o la recibiste nada más y como cualquier palabra que vas a recibir. Entonces, valoremos las palabras que recibimos, las enseñanzas que recibimos en el Congreso, por ejemplo. Hay cosas muy profundas, cosas muy extraordinarias que tenemos que atesorar y que tenemos que realmente ver en la palabra, decir, sí, esto concorda con lo que enseña la palabra de Dios. Y sobre todo, que tengas un testimonio del Espíritu Santo en tu espíritu, que te diga, es palabra fiel, es palabra digna de ser escuchada, de ser recibida. Y deja hablar de los 4 tipos de tierra, entonces. La primera es la semilla que cayó junto al camino. Y dice, cuando cae en el corazón de una persona que no entiende la palabra, enseguida viene el enemigo y la arrebata. Y es como si nunca lo hubieran recibido. Es como si nunca te hubieran enseñado esa palabra. Es más, ni siquiera te llegas a acordar de lo que te dijeron. Porque aunque sea una verdad profunda, una verdad impactante de parte de Dios, si tú no la puedes retener, si no la puedes mantener, es fácil que te la quiten. Y tú y yo necesitamos aprender a discernir la palabra que nos están dando, no con nuestra mente natural, sino con la mente espiritual, con tu espíritu. Así que pídele a tu espíritu humano que te ayude recibiendo la palabra para que no se pierda. Cuando lees la palabra de Dios, cuando lees un pasaje de la palabra, por favor, pídele al Espíritu Santo que te enseñe, que no permita que el enemigo te robe la palabra. Y esto es lo más común que pasa con todos nosotros. Escuchamos una enseñanza, escuchamos algo y de repente nos puede impactar en ese momento, pero de repente como que ya no está. ¿Qué sucedió? Que a final de cuentas no entendemos las cosas desde el punto de vista espiritual. Y eso es lo que quiero dejar claro contigo. Cuando hay algo en la palabra que tu mente natural no entiende, pídele al Espíritu Santo que te ayude a discernir espiritualmente las cosas. Porque el problema de no entender las cosas es porque muchas de las cosas las enfrentamos con nuestro razonamiento intelectual, con nuestra forma de pensar. Y entonces repetimos cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por ejemplo, Jesús dijo, escúchame, en Marcos capítulo 16, que los que creyéramos en él, pondríamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Y ya sea porque no nos ha funcionado, porque nos han dicho que no funciona, cuando escuchamos esa palabra, la hacemos a un lado y decimos, no, eso no nos aplica. Igual pasa con hablar en lenguas, que Jesús dijo, el mismo pasaje.
hablaríamos nuevas lenguas. Y la gente ya tiene enseñanzas que dicen las lenguas no son para hoy, eran para el tiempo de los apóstoles, ya no se aplican ahora. Y entonces dices, bueno, entonces Jesús le puso una fecha de caducidad a la palabra, porque Jesús dice que hablaríamos nuevas lenguas y echaremos fuera demonios, y la gente dice, no, eso ya no, ya los demonios ya no existen. Son problemas psiquiátricos, problemas psicológicos. Y uno dice, pero, entonces, mi razonamiento me dice que no puede ser que tengamos demonios en este mundo. O sea, es el razonamiento del hombre actual. Por lo tanto, si ya no existen demonios, son problemas psicológicos o psiquiátricos, yo no tengo por qué echar fuera demonios. Por lo tanto, si escucho la palabra que me dice, en su nombre echaremos fuera demonios, automáticamente la meto a un archivo que dice palabra vieja no aplicable al día de hoy. Y la palabra que debía de haber impactado mi espíritu, cambiado mi comportamiento, enfocado mi visión a otras cosas, el diablo la quita y dice, ya no hay diablo. No, eso son ideas de tiempo de Jesús, no, pero eso ya somos modernos, ya no hay diablo, eso hablar en lenguas, no, hombre, eso era para antes, cuando la gente no sabía teología, no podía, entiéndeme, el diablo es bien astuto y cosas que la palabra de Dios dice, el diablo va a decir, no es verdad, no le hagas caso. Y eso es lo que pasa cuando está junto al camino, es decir, nuestros razonamientos, no hay una profundidad espiritual, no llegamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual como hace el Espíritu Santo y lo quiere hacer en nosotros. Y cuando nuestro razonamiento toma control de si lo que dice la palabra de Dios es verdad o no, Satanás puede robarte lo que se sembró diciendo eso no es verdad. Y cada vez que lo escuches, ese mensaje vendrá a la misma mano y te lo volverá a quitar porque no lo entendiste y porque no buscaste una profundidad para decir, Espíritu Santo, ayúdame a entender, ayúdame a acomodar lo espiritual a lo espiritual. La palabra dice que toda palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para edificar a uno, para que el hombre sea perfecto en justicia. Necesitas que el Espíritu Santo te diga que la palabra que escuchaste, cuál es la aplicación que tiene el Espíritu Santo para tu vida. No para tu compadre, no, para tu vida. Porque al final de cuentas, el Espíritu nos habla individualmente. Las que fueron plantadas en pedregales, y básicamente dice que tienen poca profundidad de tierra. Pero en realidad yo lo traduzco, son personas que en su caminar en esa área en particular, cuando menos, de la palabra que reciben, han tenido poca profundidad en su relación con Dios, han tenido poca profundidad en la guianza del Espíritu Santo. Y entonces cuando recibe la palabra, dice, wow, qué buena palabra, pero en cuanto trata de hacer las cosas y la gente empieza a criticarlo, empieza a decirle, empieza a reclamarle, empieza a cuestionarle las cosas, la persona dice, no, pues no vale la pena, la verdad, ¿para qué me meto en broncas? Mejor no sigo ese camino, ¿sí? Y el diablo lo hace también, mete en tu mente ideas y te rechazas, que rechaces las cosas, que no sigas practicando eso, total, la gente se va a burlar de ti. Y nos pasa entre personas y aún en nuestra propia mente, cuando tenemos una palabra que recibimos del Señor acerca de cambios que tenemos que hacer. Te puedo hablar muchas cosas en cuanto al perdón, en cuanto a la misericordia, en cuanto al amor al enemigo, en cuanto a moverte en los dones del Espíritu, en cuanto a las finanzas y cómo debes de ser fiel para diezmar y ofrendar a Dios. O sea, muchas cosas que están en la palabra y al principio las recibes, pero en cuanto pasa algo y no funcionan muy bien las cosas, y no logras avanzar, no logras, dices, no, ¿para qué? Pero sabes, hay una cosa que se llama paciencia dentro de los dones del Espíritu, y que lo puedes traducir como perseverancia, como una visión terca de decir, si está en la palabra de Dios, si Dios lo ha dicho, tiene que funcionar y no lo voy a soltar. Si Dios me pide que yo perdone a mis enemigos, los voy a, aunque la gente me critique y me diga, pero estás tonto, pero ¿cómo puedes ser tan dejado? ¿Cómo puedes? No, el Señor dice que si no perdono a la gente de todo corazón, tampoco yo soy perdonado y yo no quiero meterme con broncas con Dios, yo perdono. Y aunque me esté costando, aunque me sea difícil, yo me mantengo firme porque la palabra de Dios es firme, no puede cambiar. Es esta forma de pensar, de decir, las pruebas, las dificultades,
las aflicciones que vienen cuando una persona trata de cumplir la palabra de Dios son reales. No te quiero pintar y decir, no, es que eso no pasa. No, son reales. Cuando una persona trata de caminar en los caminos de Dios, vas a recibir presiones por todas partes, en algunas áreas. En otras no, es fácil caminar, la gente ni se mete. Pero habrá áreas en tu vida en donde hay ciertas cosas de la palabra que van en contra de la costumbre, de la filosofía de la familia, de la forma de pensar de tus amigos, de lo que el mundo está pensando. Y tú dices, yo voy a vivir una vida de oración, una vida de intercesión, voy a dedicar mi tiempo a buscar al Señor. La gente va a decir, eres un fanático, ya te lavaron el cerebro, no sirves ya para nada, ya nunca vas a las fiestas, ya no. Y dices, es que no me llenan ya, pero para no ofenderlo, pues me voy a ir a la fiesta, y empezamos a caminar un poquito aquí, un poquito allá, un poquito en el mundo, un poquito en el Señor, y poco a poco perdemos la pasión, el gozo, las cosas que teníamos. Y la palabra que una vez recibimos que nos había encendido con un gozo y wow, esto sí, a la primera prueba, a la segunda prueba, cuando las cosas no acaban de funcionar, las soltamos y decimos, no, eso no es para mí, eso que lo agarre el pastor, el director, el líder. Yo no voy a meterme con esas cosas, yo no voy a estar haciendo, yo no voy a estar yendo a la comunidad, yo no, ¿para qué tengo que hacer? ¿Para qué me atorar? ¿Para qué? ¿Para qué alabar al Señor? ¿Para qué orar el niño? O sea, en cuanto hay problemas, el diablo empieza a apretar, empieza a meter más presión. Y si tú no estás cimentado fuertemente en la intimidad con Dios, esa palabra que se sembró en tu corazón se va a hacer infructuosa. Va a ser como una llamarada de petate, produce un fruto y luego no dio nada. Esos son los que están sembrados entre pedregales. Los que están sembrados entre espinos. Es una persona que recibe la palabra y se mete con las cosas y está totalmente comprometida, pero poco a poco, las presiones de la vida, las cosas llamativas, lo que es agradable a los ojos, agradable a la carne y cosas buenas para alcanzar sabiduría. O sea, la carne empieza a tomar una preponderancia en tu vida y empiezas a despreciar o a menospreciar las cosas de Dios para apreciar más las cosas del mundo. Y empiezas no a cuestionar la palabra de Dios, sino sencillamente a no hacerle caso, a dejarla a un lado. No, eso es mucho esfuerzo, mucho compromiso, es demasiadas cosas. Aquí está más fácil. Y la palabra de Jesús dice, los afanes de la vida, las riquezas, corrompen completamente a la palabra. No la dejan acabar de producir. Ha crecido, se ha cimentado, está empezando, llegando a un punto en el cual va a dar fruto, los espinos la ahogan y la dejan sin fruto. ¿Por qué? Porque los afanes de este siglo, las riquezas, es decir, en otras palabras, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cuál es mi prioridad en la vida? Y cuando nos enfrentamos a caminar con el Señor, dejando atrás cualquier cosa que nos impida o caminar con lo que me gusta hacer y con lo que el mundo me dice que está bien, aunque el Señor pase en segundo lado. Si tu decisión acaba siendo voy a caminar como los demás caminan, voy a caminar dentro de lo que la sociedad acepta, de lo que la sociedad pide, la verdad es que renunciamos a la riqueza que podemos alcanzar siguiendo la palabra de Dios. Y es una decisión, entiéndeme. La primera, el diablo viene, te nubla la cabeza, ¿sí? Te la quita. La segunda, lo que hace el diablo fundamentalmente es presionarte y traer. Pero en esta, lo que el diablo apela es, ¿para qué vas a dejar lo que tanto te gustaba? Si estabas tan bien con eso. No, es esa vida de disciplina, de justicia, de seguir lo bueno siempre. No, métete por este lado. Aquí es donde está la verdad. Total, son unos cuantos años. Ya cuando acabes, ya te jubiles, ya puedes regresar a vivir en esa vida de santidad. Pero por ahorita, no, hombre, dale vuelo a la hilacha. Hay que aprovecharlos. Lo triste caso es que mucha gente, siguiendo sus propias pasiones, sus propios gustos, sus propios deseos,
niegan lo que la palabra les ha dicho, o ni siquiera la niegan, sino no la toman en cuenta. Es diferente. No la toman en cuenta, sino yo voy a dedicarme a esto, las riquezas, lo que la sociedad pone, lo que a mí me gustaría hacer, lo que es mi destino, sin entender, escúchame, sin entender que todos tenemos el mismo destino eterno, porque somos seres eternos. Y lo que hagamos en esta tierra determina la recompensa que tendremos allá en el cielo. Y está claro que estamos en esta tierra para madurar en ciertas áreas, para fortalecernos, para hacernos realmente hijos e hijas del Dios Altísimo en nuestro comportamiento, pero tenemos forzosamente, amado, que poner nuestra prioridad en el centro de seguir a Jesús. De modo que cualquier afán que tengas en tu vida, es que voy a perder, no vas a perder nada, vas a ganar por toda la eternidad, cosas que de otra manera no podrías ganar. Escuché una vez una pequeña frase en inglés que dice, es un hombre sabio aquel que deja aquello que no puede conservar para alcanzar aquello que nadie le puede quitar. Y es esta idea de que por mucho que podamos crecer en riquezas, en fama, en sabiduría de este siglo, hay un tiempo límite. Hay un tiempo límite y todos llegaremos a él si el Señor no viene antes. Y en ese tiempo límite, todo lo que acumulaste se queda aquí. Es más, muchas de las cosas que quizás te parezcan importantes ni siquiera llegan al final de tu vida. Yo trabajé más de 30 años en una empresa muy grande, muy prestigiosa, y llegué a ser director del área latinoamericana en diferentes áreas y tenía trabajo a nivel internacional en muchas cosas. La verdad era una persona dentro de los niveles altos de la organización, cuando menos dentro de América Latina, pero o sea, cuando veías la estructura de la organización, pues yo no estaba en el tope, pero estaba casi cerca de todo. ¿Sabes? Me retiré de la compañía, un año, dos después. La gente que sabía de mí, la gente que se acordaba de mí, fueron las personas en las cuales yo sembré algo en sus vidas. Pero la compañía es parte de la lista de jubilados, pero nada más. Y lo único que cuenta es lo que tú estableciste y sembraste en la vida de otras personas para servir a Dios y para bendecir sus vidas. No te engañes. Los afanes de esta vida, la riqueza de esta vida son finitas. Hay que hacernos tesoros allá arriba en el cielo. Hay que ver las cosas que Dios nos da y decir, yo voy a aplicar esto en mi vida, lo voy a usar, yo voy a enfocarme en la vida eterna, voy a enfocarme en la eternidad. Mis decisiones llevarán siempre de base, esto me acerca más al destino, al propósito de Dios en la eternidad. Si me acerca, lo quiero. Si no me acerca, lo voy a rechazar. No voy a perseguirlo, no voy a buscarlo, voy a buscar a Dios. Y sabes una cosa que pasa cuando tú decides buscar a Dios con todo lo que tienes, cuando decides honrar a Dios con tus bienes, con tu inteligencia, Dios te prospera mucho más. Tenemos entonces que ver las cosas de la perspectiva correcta. Los espinos siempre estarán ahí, pero tú puedes dar frutos y los espinos los haces a un lado y permites que sigas dando fruto en el camino del Señor. Y la última tierra es la que todos queremos, es la que todos tenemos en algunas áreas, es la buena tierra. La buena tierra es aquella que cuando la semilla cae en ella, la encuentra en una tierra suave, una tierra con humedad, una tierra bien preparada. Y sabes, en nuestra vida, el propósito que el Espíritu Santo quiere hacer es preparar nuestro corazón para que toda semilla que es sembrada en él, toda palabra que viene de la boca de Dios, produzca fruto. Y producimos fruto a través de la intimidad con el Espíritu de Dios, a través de caminar en fe con Dios. Y quiero que me entiendas bien, porque cuando hablamos de estas cosas, todos tenemos la tendencia a empezar, no, pues es que yo aquí estoy junto al camino, no, tengo muchas cosas en pedregales, los espinos, pero quiero que entiendas esto, todos tenemos muchísimas cosas que han sido sembradas en buena tierra. Hay áreas de nuestra vida en las que hemos cambiado, en las que somos diferentes, en las que estamos produciendo un fruto de justicia, un fruto bueno delante de Dios. No estamos en cero, no estamos cercanos al bote de la basura, no, al contrario, creo que hemos caminado mucho en muchas áreas, pero el punto no es las áreas buenas que tenemos que celebrarlas, sino la parte también es, ok, si yo pude hacerlo en ciertas áreas, si hay ciertas cosas que han
cambiado mi vida, que me han transformado, necesito reaplicar lo que ya hice en un lado para que lo demás funcione también. El fruto produce fruto. Y una cosa que tienes que pensar siempre, por favor, es: Dios me ha cambiado, Dios te ha cambiado. Hay cosas que ha transformado en nuestras vidas y necesitamos celebrarlas, recordarlas y agradecer a Dios por los cambios que ha hecho, por la madurez que está llevando en tu vida en ciertas áreas, y decirle: Señor, de la misma manera que me has cambiado aquí, todas las creencias que tengas, de la misma manera, cámbiame en las otras áreas. Lo mismo que has hecho en mí, lo mismo que estoy haciendo para dar fruto en estas áreas, Señor, enséñame a usarlas para otras áreas que me cuestan más trabajo. Pero tienes que ver que hay cosas que Dios ya ha hecho con tu vida. Hay cosas que ya has cambiado. Hay cosas en las cuales no hay forma que te muevan, no hay forma que te cambien. Por más que te digan y te reclamen, te critiquen, te presionen, por más que te ofrezcan cosas muy grandes, tú dices: no voy a moverme de aquí porque esta es mi convicción, esta es mi fe, esta es la vida eterna. Yo creo en Jesucristo, creo en el Padre, y no van a moverme de ahí. Y eso mismo necesitamos hacerlo para todas las demás áreas. Seamos agradecidos con Dios por las cosas que ha hecho nosotros, pero tomemos ese agradecimiento por las cosas para expandirlo y decir: Señor, lo mismo que hiciste conmigo aquí, hazlo con el resto de mi vida. Y quiero cerrar este mensaje con un pasaje en Efesios, que a mí me gusta mucho, pero quiero ponerlo en el contexto de lo que estamos hablando. Es en Efesios, en el capítulo 4. Y es un tema que Pablo habla en diferentes momentos, pero claramente tiene que ver con cada uno de nosotros. Efesios capítulo 4, del versículo 22 al versículo 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre, tu vieja naturaleza, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos completamente bajo el dominio del viejo hombre. Era el que existía, no había otro. El nuevo hombre empezó a vivir, empezó a funcionar cuando entregamos nuestra vida a Cristo, pero hay una serie de costumbres o de cosas que el hombre viejo tenía que quiere conservar a toda costa. Y la palabra dice: no le hagas caso a esas cosas, las que sabes que están mal, que están viciados conforme a los deseos engañosos. Y dice: necesitas una mente nueva, renovar tu mente, hacer nueva tu mente de nuevo, renovar. Y lo que tenemos que entender es que nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. La palabra dice en el Salmo 119: ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Es decir, cuando la palabra de Dios la vemos como un instrumento para renovar nuestra mente, necesitamos entender que cuando lees una cosa en la palabra y hay algo que el Espíritu te quiere enseñar, tu viejo hombre dice: no, pero eso no, mira, está contra el camino, son los pedregales, no, mira, aquí están los espinos. Y tú dices: no, esta es la palabra de Dios, y todo lo que yo pensaba antes, el archivo que yo tengo antes, renuncio a ese archivo, no lo quiero más, voy a renovar, voy a sacar todos los archivos viejos que me llevan a costumbres, a pensamientos, a formas de ver la vida, de ver a la gente, y lo voy a reemplazar por esto que me encontré en la palabra. Así que todo lo que yo había antes, me despojo de eso, no me interesa, porque es como tener asegurado que voy a tener las palabras sembradas junto al camino, en pedregales o entre espinos, pero no, yo decido que todo lo que estorba a mi aceptación, a mi fe, a mi entendimiento, a mi compromiso con la palabra de Dios, lo voy a hacer a un lado, porque no me está ayudando. Es el viejo hombre y está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo voy a sacar y mi mente va a ser cambiada para seguir claramente lo que dice la palabra de Dios. Y si no está en la palabra de Dios, si no dice la palabra de Dios, no voy a hacerlo. Y entonces voy a empezar a vivir conforme a la palabra de Dios, porque ese es el hombre nuevo.
El nuevo hombre funciona después de una mente nueva. El nuevo hombre está en tu vida. Tú has nacido de nuevo. Tienes una nueva creación en ti. El Espíritu Santo mora en tu cuerpo. Eres el templo del Espíritu Santo. Pero si tu mente no puede cambiar, tendrás semillas sembradas junto al camino. Tendrás semillas sembradas entre regales. Tendrás semillas sembradas entre espinos. Así que el primer paso es decir, esto que estoy leyendo va contra todo lo que yo he escuchado, he pensado, he creído, toda mi forma de ser. Y esto dice que debo ser diferente. Por ejemplo, una persona que le gusta mucho mentir. Dice mentiras blancas, verdes, rojas, amarillas, negras, mentiras pequeñas, mentiras medianas, mentiras grandes. Y ve la palabra de Dios que los mentirosos, que no nos mintamos unos a otros, que los mentirosos van a entrar al reino de los cielos. Y dice, no. Es que la mentira me ha ayudado mucho porque me ha permitido hacer negocios y a conseguir cosas y cubrir mis pasos. Pero el hombre que quiere caminar en los caminos de Dios dice, ya no más. No más con las mentiras. No voy a seguir viviendo con las mentiras. Voy a caminar en caminos de verdad y voy a rechazar una vida de mentiras. Y voy a cambiar mi mente para entender, para que entienda todo mi ser. Decir mentiras va en contra de la voluntad de Dios. Es malo a los ojos del Padre. No la quiero en mi vida. Y entonces empezamos una vida nueva a partir del momento que yo decido cambiar mi mente, renovar mi mente, hacer la mente nueva. Yo puedo empezar a caminar como una buena tierra para producir buenos frutos. Porque todo lo que me ha estado estorbando hasta ahora, he decidido hacerlo a un lado, echarlo para atrás, mandarlo a la basura, como quieras decirlo, pero no va a seguir controlando mi forma de entender la palabra, mi forma de escuchar la voz del Espíritu Santo, mi forma de caminar. Si el Espíritu dice algo en su palabra que va en contra de lo que yo pienso está mal. Y la palabra de Dios es verdad. Así que voy a tomar lo que dice la palabra y voy a renovar mi mente con la palabra de Dios. Por favor, no es algo complicado, ¿sabes? Porque además tienes la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu es tu ayudador, el Espíritu es tu consejero. Tú puedes siempre decir, Espíritu Santo, ayúdame a a echar fuera esto que estorba en mi vida y a poner lo nuevo, que es tu palabra. Ayúdame a entender cómo funcionar, cómo hacer una buena tierra para esta palabra que me estás enseñando, de modo que yo pueda caminar en las cosas que tú me dices, ya sea perdón, ya sea misericordia, ya sea fe para las finanzas, fe para sanidad, ya sea para orar por enfermos, para moverme los dones, para producir fruto. Todas las cosas que la palabra dice que debemos de tener son nuestras por el Espíritu de Dios, pero implican cambiar la manera en que enfocamos la vida para decir, no, por eso no se aplica, no, por eso no, eso es muy difícil, yo lo quiero. Y decir, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Espíritu de Dios está en mí, yo puedo renovar mi mente, cambiar la forma de pensar y empezar a funcionar, y empezar a trabajar, empezar a caminar, como dice el Espíritu de Dios. Es una parábola muy impactante. Y te digo, la parte que más me impactó desde hace tiempo es que Dios me dijo esta idea de que no estamos hablando de otra gente, estoy hablándote a ti. En tu vida tienes semilla que ha caído junto al camino, semilla que cayó en pedregales, semilla que cayó entre espinos, y tienes una buena tierra y está dando fruto en diferentes áreas, pero hay otras áreas que se han perdido y necesitamos cambiar. Lo mismo te digo, hay ciertas áreas que se han perdido, necesitamos regresar y buscar otra vez la semilla, por decirlo así, o recogerla, no sé cómo decirlo, pero necesitamos ver áreas en las que no estamos dando fruto y someter esas áreas al control del Espíritu de Dios, decirle, Señor, quítame el hombre viejo, la forma vieja de hacer las cosas, la forma que le permite al diablo robarme la palabra o llenarme de afanes o llenarme de críticas y depresiones para que se seque la palabra que está en pedregales o la palabra que está entre espinos que ahoga mis afanes, Señor, mi afán por la riqueza. Dile al Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu de Dios. En estas áreas de mi vida que no estoy dando fruto, ayúdame. Pero para que tú puedas hacer eso, para que yo pueda hacer eso, tengo que asegurarme de que veo en la palabra de Dios algo que mi vida no está produciendo. Digo, yo quiero producir esto que dice la palabra. En mi vida no está, pero yo quiero cambiar. Padre, cámbiame.
Ya no quiero lo que yo renuncio, yo desecho, yo me deshago de aquello que era del hombre viejo, me despojo, como dice tu palabra, y quiero cambiar y pensar desde ahora que lo que dice tu palabra es verdad. Porque tu palabra dice que la suma de tu palabra es verdad y eterno todo el juicio de tus labios. Por lo tanto, si tu palabra dice que una forma que yo pienso, que yo hago, que yo vivo está mal, yo tomo tu palabra y renuncio a todo lo demás porque quiero ser buena tierra que dé buen fruto en todas las cosas que yo hago. Porque el sembrador, cualquier persona, ya sea la palabra misma, el Espíritu Santo, alguien en una predicación, algún consejo que alguien te dé con la palabra de Dios en la mano, es lo que debe marcar tu rumbo, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Espíritu Santo. Todo lo demás se va a consumir, se va a perder, no te lo puedes llevar. Pero lo que tú siembres para el Espíritu Santo, lo que tú siembres para una vida santa, una vida caminando en los caminos del Señor, nadie te lo puede quitar, porque es un fruto que no solo vas a tener aquí, sino vas a seguir creciendo para la vida eterna. Así que, amados, ese es el mensaje a final de cuentas. Necesitamos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos de un nuevo hombre creados en Dios, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Yo quiero orar contigo. Yo quiero bendecir tu vida, bendecir lo que Dios ha hecho hasta ahora y los cambios que ha habido en tu vida, y también pedir al Espíritu Santo que te dé fuerza, que te dé entendimiento, que te dé sabiduría para rechazar las cosas que están mal, las cosas que a Dios no prueba, las cosas que no te sirven. Y antes de entrar a eso, quizá tú estás viviendo este programa o esta transmisión y jamás has entregado tu vida a Cristo. Hoy es el día de salvación. Yo quiero guiarte en una oración para que entregues tu vida a Cristo y que el Espíritu Santo pueda guiarte en sus caminos. Así que repite conmigo esta oración y dile: Padre Santo, te doy gracias por Jesucristo, porque Él murió por mí y pagó por mis pecados. Te pido que perdones mis pecados, que los limpies con la sangre de Cristo. Y yo te acepto hoy, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Guíame por tu Espíritu Santo para hacer lo que es agradable a tus ojos. Para la gloria de tu nombre te lo pido y te doy gracias. Amén, amén, amén. Y ahora, déjame orar por ti. Déjame bendecir tu vida. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, que está viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús, Padre, profundamente te agradezco por la obra perfecta de tu Espíritu Santo en las áreas que mis hermanos y hermanas han logrado cambiar, Señor, madurar, han sido transformados. Esas áreas, cuando voltean a ver sus propias vidas, se sorprenden de los cambios que has hecho. Bendigo la obra que has hecho. Te agradezco eternamente, Señor, por la obra que haces en cada uno de nosotros, porque aún hay ciertas áreas que has sorprendido a mis hermanos, que me has sorprendido a mí. Y te bendigo y te doy gracias por todo lo que ya has hecho, Espíritu de Dios. Y Señor, delante de ti te levanto a cada uno de mis hermanos y te pido sabiduría, autoridad, fuerza para poder enfrentar las áreas en las cuales aún no tenemos victoria, aún no han logrado la victoria que está en Jesús. De modo que puedan someterlas a la guianza de tu Espíritu Santo, a la autoridad de tu palabra. Dales de nuevo, Señor. Dales sabiduría. Dales la fuerza que tu Espíritu Santo ha puesto en ellos para despojarse del viejo hombre, Señor, para transformar el terreno, el suelo en el cual se siembra la semilla, para que sea una buena tierra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que el enemigo ha sembrado en sus vidas para oscurecer la palabra, para hacerla, dejarla sin efecto, para ahogar la palabra en sus vidas, yo reprendo la obra del diablo en tu vida en el nombre de Jesús. Ordeno que suelte la sabiduría que Dios ha sembrado y quiere sembrar en tu vida en el nombre de Jesús. Ordeno que no haya nada que estorbe la acción del Espíritu Santo en ti y que tú puedas estar en total acuerdo con el Espíritu de Dios. Te bendigo con un acuerdo perfecto e íntimo con el Espíritu de Dios. Te bendigo con mayor intimidad con el Espíritu Santo, que te pueda ayudar a caminar en sus caminos. Te bendigo con una mente que se renueva al conocer la palabra, que se renueva por la guía del Espíritu Santo, y te bendigo en tu nuevo hombre, para que tu tierra, donde la palabra de Dios es recibida,
produzca fruto al 30, al 60, al 100 por uno, para gloria del Padre. Declaro que serás fructífero, fructífero en todas las áreas, fructífero en el caminar con el Espíritu Santo, fructífero en los caminos del Señor. Para gloria del Padre lo declaro en el nombre de Jesús y bendigo tu vida, bendigo tu linaje y tu descendencia, bendigo todo lo que Dios pone en tu mano. Para gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, amados, con eso termino en este día. Les mandamos un abrazo bien fuerte a Lucero y yo. Que Dios les bendiga y les guarde por siempre. Gracias, nos veremos.